Hay un reloj haciendo tic-tac que Wall Street no quiere que tú escuches. Mientras la mayoría se distrae con el ruido del mercado a corto plazo, las placas tectónicas del sistema financiero global se están fracturando de forma irreversible. Estamos presenciando el inicio del verdadero nuevo orden mundial del dinero, el reseteo financiero. La economía de papel basada en deuda infinita tiene los días contados. Y en medio de este caos hay dos botes salvavidas que están absorbiendo toda la liquidez del planeta. Una es Bitcoin y la otra es XRP, pero juegan roles completamente distintos. En este video no te daré predicciones mágicas, te mostraré los datos institucionales que los creadores de humo intentan ocultarte a ti y a mí. Vamos a desglosar por qué Wall Street secuestró a Bitcoin con cifras que te dejarán helado. Pero más importante aún, revelaremos los nombres de los bancos que ya están usando a XRP como su tubería principal. Y si te quedas hasta el final, te mostraré cómo HBAR, Stellar y Stronghold encajan en esta rotación de riqueza. Si quieres entender hacia dónde fluye el dinero inteligente, no te muevas de tu asiento. Hablemos de la realidad actual de Bitcoin con números y sin emociones. Durante años fue el enemigo de los bancos. Sin embargo, hemos entrado en la fase de asimilación total a través de los ETFs Spot que llegaron a manejar la asombrosa cifra de 168.000 millones de dólares en activos bajo gestión. Bitcoin ha pasado de ser dinero rebelde a ser el oro digital corporativo. Y si dudas de esta captura institucional, solo mira lo que está haciendo Michael Saylor con su empresa Strategy, que antes la llamábamos MicroStrategy. A principios de este 2026 ya han acumulado más de 717.000 bitcoins. Para que te hagas una idea de la magnitud, una sola corporación ahora controla más del 3.4% de todos los bitcoins que existirán en la historia. De 21 millones de bitcoins tiene 717.000 bitcoins. Su estrategia es un agujero negro de liquidez que absorbe toda la oferta disponible. Bitcoin se ha consolidado como el activo de reserva de la década. Es la balsa de salvamento blindada, pero el comercio global no puede funcionar solo con lingotes pesados guardados por fondos de Wall Street. Necesitamos urgentemente el motor transaccional del barco. Ahí es donde entra a jugar XRP. Aquí es donde la conversación se vuelve vital para nuestra comunidad y donde el 99% del mercado está completamente ciego. Si Bitcoin es la bóveda inexpugnable donde proteges tu riqueza, XRP es el sistema de mensajería instantánea que mueve esa liquidez a escala global. Estamos hablando de un reseteo enfocado en resolver el mayor dolor de cabeza bancario moderno. Hay 27 billones de dólares atrapados en cuentas nostro y vostro alrededor del mundo. Dinero muerto simplemente para garantizar que el sistema de corresponsabilidad bancaria no vaya a colapsar. Es una ineficiencia brutal. Y aquí es donde entran las reservas estratégicas y el verdadero poder que está construyendo Ripple. La empresa no solo ha estado liberando su escrow de forma calculada para proveer liquidez, sino que está trabajando con más de 20 bancos centrales en la integración de monedas digitales, las conocidas CBDCs. Mira los casos de uso reales hoy. Están trabajando con bancos increíblemente grandes, gigantes asiáticos como SBI Holdings, líderes europeos como el Banco Santander y la infraestructura que conecta a titanes americanos como Bank of America y American Express. Ellos ya están todos entrelazados con la tecnología de Ripple. En lugar de inmovilizar capital, estas instituciones utilizan la liquidez bajo demanda ODL de XRP como un puente neutral para convertir monedas instantáneamente. Mientras que Bitcoin asegura el sistema monetario, XRP se convierte en su flujo sanguíneo. Ellos están montando todos los rieles para que esto funcione de manera súper eficiente. Pero este nuevo paradigma requiere una infraestructura diversificada. Stellar XLM, que es la cara para los pagos transfronterizos para las remesas. También está HBAR, Hedera, que es el hashgraph preferido por el Fortune 500 para tokenización institucional. Ahí están ya vinculada gente como FedEx, como Google, como IBM. Sui, por otro lado, hay la evolución de los contratos inteligentes de alta velocidad, sobrepasando lo que está haciendo Solana y Ethereum. Stronghold, por su lado, es el ecosistema de pagos que conecta el comercio minorista con este nuevo flujo de liquidez institucional. Una regla inquebrantable de este canal es que nunca te contactaré por WhatsApp o Telegram para pedirte dinero. Esos son estafadores. Mi opinión no está a la venta y esto es estrictamente educativo. Haz tu propia investigación y protege tus llaves privadas. No te dejes estafar. El sistema fiduciario está crujiendo y los activos de utilidad real están tomando el control, ya sea en la escasez monopolizada de Bitcoin o en la hiperutilidad bancaria de XRP con Santander, BBVA, BOFA y SBI y muchos más. Lo crucial es tomar una posición hoy. Dime en los comentarios, ¿tu portafolio confía más en la escasez de Bitcoin o en las alianzas bancarias de XRP? Te leo. ¿Y tú crees que XRP está avanzando lo suficiente o le falta mucho más para tener un caso de uso?
El caso de utilidad es gigantesco para mi gusto, pero déjame tu comentario ahí, quiero saber tu opinión. Nos vemos en la próxima y no te descuides con tus claves y tus llaves. Chao.